La embarcación avanza por el río Quito, en Chocó, a 2 horas aproximadamente de Quibdó. Desde muy joven, José Antonio Romaña ha navegado por estas aguas y cuenta cómo ha cambiado todo en los últimos años. No se sembraba arroz, ya no hay siembra. Era arroz, sembraba yuca, ya no hay siembra. Se refiere a la embestida de dragas como esta, que en su búsqueda frenética por el oro han escarbado las entrañas del río, hiriéndolo de muerte. Un dron muestra la destrucción de su cauce, los bancos de arena y el daño causado a sus riberas. Todo este trabajo de las dragas, que trabajan en el canal del río, echaban el sedimento al río, al canal, no destapaban. Pero hay algo más grave que la pérdida de los cultivos a orillas del río y de su navegabilidad: la contaminación con mercurio, elemento químico utilizado en el proceso para conseguir el oro. Navegando por las aguas del río Quito se encuentran las dragas, herramientas necesarias para la minería ilegal. Según cifras oficiales, en Colombia más de 78.000 hectáreas están afectadas por la minería a cielo abierto y el 78% está aquí, en el Chocó. Mientras los niños juguetean en el río contaminado, sus madres se la rebuscan rogando para que al final del día, por lo menos, 1 gramo de oro quede en sus bateas. Ellas saben que el río está enfermo, pero dicen que no hay remedio. Tenemos miedo con eso, pero uno de pobre, ¿qué puede hacer? Uno de pobre no puede hacer nada, uno pobre se tiene que ir. Así el mercurio lo mate. Como ella, hay cientos de habitantes en Río Quito que se declaran afectados por la contaminación con mercurio. Uno de ellos es Benedesmo Palacios, quien, documentos en mano, muestra que fue diagnosticado hace ya 2 años y en el último examen no le fue mejor. Estoy arrojando ese mercurio en la sangre un 49.80, es decir, estoy envenenado. Benedesmo dice que más personas pueden estar contaminadas en el pueblo. Esa pobre gente que se vive el rebusque en las dragas, mínimo lo tienen 80, 90 o 100. Más tarde, la Secretaría de Salud del municipio confirmó esta versión. Hicimos como un barrido, un diagnóstico en todo el municipio para identificar qué personas estaban intoxicadas con mercurio. Principalmente tenemos la cuenta de 170 personas intoxicadas con mercurio, con pruebas en orina, sangre y cabello. Lejos de allí, en la Universidad de Cartagena, Jesús Olivero Berbel, uno de los investigadores que más sabe sobre contaminación de peces con mercurio, dice que el problema no solo es en Río Quito. Las concentraciones de mercurio más elevadas las hemos encontrado en los bagres del río Atrato, al igual que los bagres de otros ríos del país. Siempre tienden a acumular más mercurio porque ellos se alimentan de otros peces que a su vez han ingerido peces más pequeños y de esta manera el mercurio se transfiere de una especie en otra. Muchos habitantes de Quibdó, sin saberlo, pueden estar adquiriendo este metal pesado a través de la compra del pescado que venden en las plazas de mercado. Y esto obedece a que algunas personas en Quibdó, muy probablemente asociado con el consumo de pescado de manera permanente, presentaron concentraciones bastante elevadas. El experto habla de los daños que el mercurio causa a la salud humana. Manifestaciones que van desde dolores de cabeza, problemas para tener capacidad sensorial máxima, es decir, las personas, por ejemplo, pierden el campo visual, tienen problemas para hablar, de escucha, y hay una disminución importante en el coeficiente intelectual. En el caso particular del Chocó, la Iglesia acompañó a varias organizaciones sociales y comunitarias que mediante una acción de tutela lograron que la Corte Constitucional los escuchara y dictara una sentencia que protege a la cuenca del río Atrato. El río como sujeto de derechos, que eso es una novedad muy grande y que lo que pretendemos es que todas estas comunidades que viven a lo largo y ancho del río Atrato y de todo el departamento, pues nos podamos unir para reclamarle ¿a quién? A un Estado social de derecho, que es a él es el Estado social de derecho, es el primero que tiene que velar por garantizar nuestros derechos. El ingeniero William Klinger, director del Instituto de Estudios Ambientales del Pacífico, entidad que traza una hoja de ruta para buscar salidas al problema, dice que el Estado ya tiene las herramientas para actuar. Hay que promover actividades como el cultivo de peces para reemplazar aquellos que están contaminados y que pudiesen generar problemas en la población, pero hay que seguir resolviendo los problemas de atención integral al territorio.
Entre todos buscan soluciones a la grave crisis ambiental y de salud que viven estas comunidades, también afectadas por el conflicto armado. Restablecer los derechos del río, reparar a sus pobladores y hacer realidad esos derechos que siempre les han negado es el anhelo de gente como Benedesmo y doña Severa, que sigue ganándose la vida en un río que agoniza.